En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo de Dios, ven a ministrar, Señor, ven a bendecir, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Toca, Señor, cada vida, toca los corazones, Señor, cada convencimiento de pecado, Señor, mi Dios, en cada vida, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos a la iglesia de esta noche con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Estamos ya en este nuevo año 2013, ¿no? Gloria a Dios. Estaba escuchando a la gente hoy, decía, año 2013 va a ser el año de Yeta. Nosotros decimos que va a ser un año de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando, hermano, empecemos a caminar por sobre la palabra de Dios, que empecemos a caminar en obediencia, tener una vida íntegra y recta delante de Dios. Entonces ahí sí, hermano, eso se va a traducir en que vamos a tener una vida victoriosa en este año 2013. Hay muchos dicen un año que se fue, y yo digo, capaz que en este año nos vamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya con este año que se fue, quiere decir que ya estamos cada vez más cerca de la salvación que nos fue prometida. O sea, nos falta un año menos. Y no sabemos si es un año, si son meses o son días. Pero estamos más cerca, como dice la palabra de Dios, apóstol Pablo en la carta a los romanos, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, hermano, que tengamos un año bendecido, que podamos tener, no como dicen por ahí, un año próspero, porque ya tuvimos la enseñanza, sabemos a qué se refiere eso, pero que podamos tener un año, hermano, en el que dispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Que la única manera de que nosotros podamos tener una vida victoriosa, y yo sé que muchos necesitan esa victoria en su vida, pero también nosotros vemos que muchos no la tienen, no la han tenido, ni siquiera conocen esa victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ya empezamos. Damos gracias a Dios, Dios bendiga a su pueblo. Vamos a compartir ya la palabra de Dios directamente, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Estamos con mucho calor, pero estamos con victoria. Ya empezamos, como dijimos, ¿no? Esta semana íbamos a empezar ya con los trabajos, estuvimos trabajando ayer. Mañana pasado por ahí ya termino la otra columna y supuestamente ya el lunes arranco a full, hermanos. En una semana ya está todo levantado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ahí vamos a poder tirar esto y vamos a empezar ya a hacer los cultos al aire libre. En este mismo mes también Dios, yo sé que Dios va a preparar y ya vamos a estar techando. Pero lo necesario, lo urgente es tirar esta pared, cerrar ahí adelante, hacer el portón. Y vamos a empezar a hacer cultos al aire libre. Así que ahí ya no se van a poder quejar de calor. Hechos capítulo 17, versículo 30. Damos lectura a las escrituras en esta noche. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, gloria a Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Repito, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre, por ende también a toda mujer, en todo lugar, a que se arrepientan. Aquí amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento, gloria a Dios. Y seguimos trayendo algunas enseñanzas para establecer bien, hermano, los fundamentos de la salvación. Fundamentos que vemos, hermano, que muchas veces no están muy firmes en la vida del cristiano. Y nuestra preocupación es que, gloria a Dios, todos puedan alcanzar la vida eterna. Yo veo que muchos pastores, hermano, hoy se preocupan por tener una iglesia numerosa. Yo no me preocupo por tener una iglesia numerosa porque ese no es mi objetivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que añade o quita de la iglesia, ¿quién es? El Señor. Dice la palabra que Dios iba añadiendo a la iglesia a los que debían ser salvos. ¿Quién trae las almas? ¿Dios o las traemos nosotros? Dios. Cuando traemos las almas nosotros, ¿qué pasa? Dura poco tiempo. Cuando trae Dios, Él comienza a hacer una obra. Y Dios no deja a esa persona hasta que termina esa obra. Se nos dice la palabra en el día de Jesucristo. O sea que es una obra que el Espíritu Santo comienza y la va perfeccionando, la va, gloria a Dios, asentando cada vez más en la vida de la persona, en cuanto al carácter, en cuanto a las actitudes, en cuanto a una vida cristiana, renovada, una vida plena, una vida santa, una vida recta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la vida que debe tener el cristiano. No, hermano, la vida que estamos viendo que tienen muchos cristianos en este tiempo, en donde muchos están más abocados en parecerse al mundo o conformarse, que quiere decir la palabra conformarse, quiere decir tomar el modelo, tomar el molde del mundo,
cuando en Romanos 12 dijo apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, no os conforméis al mundo. O sea, no tomen el modelo, no tomen el formato del mundo, no tomen el molde del mundo, sino amóldense, gloria a Dios, a la palabra de Dios. Ese es el molde perfecto. Ese es el molde que Dios ha establecido y ahí adentro nos quiere meter Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que nosotros podamos ser moldeados hay unas cositas que tienen que empezar a salir de nuestras vidas. Hay cosas que nosotros tenemos que desechar. Apóstol Pedro dice, desechad pues toda malicia, desechad todo engaño. Y hay cosas que nosotros sabemos, hermanos, que no pueden estar en el corazón del cristiano. Que hacen que, por más que digamos que somos cristianos, no lo somos. Que por más que digamos, como dicen muchos, yo soy amigo de Dios, no seamos amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque aquellos que quieren ser sus discípulos y aquellos que quieren ser sus amigos, ¿qué tienen que hacer? ¿Seréis verdaderamente mis discípulos cuándo? Cuando hagan la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está en el mundo. La voluntad de Dios no está en la droga. La voluntad de Dios no está en el pecado. La voluntad de Dios no está en la perversión. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchas personas que están dentro de la iglesia en esa condición y dicen estar haciendo la voluntad de Dios. Y si nosotros entendemos bien este contexto, nos vamos a dar cuenta que están haciendo la voluntad de Dios. Pero no Dios, Dios santo y poderoso, sino que están haciendo la voluntad del Dios de este siglo, un Dios con minúscula. ¿Quién es? Satanás. Ahora, nosotros, todos, aquel que diga ser cristiano, no va a ser cristiano como venimos viendo en las últimas enseñanzas porque decimos ser cristiano. Todos dicen ser cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Y yo porque voy a la iglesia. ¿Y usted por qué es cristiano? Y yo llevo la primicia. Y yo diezmo. Yo ofrendo. Y yo ayudo a los pobres. Y porque yo oro a la mañana, bendigo los alimentos y oro a la noche antes de acostarme. Entonces soy cristiano. Pero habíamos visto que ninguna de esas prácticas, absolutamente ninguna de ellas, hacen a un verdadero cristiano. Simpatizantes sí pueden ser, pero no verdaderos cristianos. Y dice que cuando Jesús predicaba en aquellos tiempos, las multitudes lo seguían. Pero en toda esa multitud no eran todos discípulos. ¿Qué eran? Simpatizantes. Se acercaban a Jesús para alcanzar solamente un beneficio. Yo quiero ser sano, yo quiero recuperar la vista, yo quiero tener para comer, yo quiero sanguchito de caballa, el sanguchito de pescado que dio el Señor en el monte, pero de la multiplicación. Pero ninguno de ellos, o sea, la mayoría de ellos, no se acercaban a Jesús para que Jesús transformara sus vidas. Hermanos, la única forma en la que nosotros podamos decir que somos cristianos verdaderos es solamente después que nos hayamos arrepentido, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento tan profundo que llega a ser un arrepentimiento medular. ¿Qué es un arrepentimiento medular? Un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento superficial y emocional, como el que yo veo hoy en muchos cristianos. Un arrepentimiento medular, un arrepentimiento tan profundo, hermanos, que te va a llevar a tener un cambio de actitud, que te va a llevar a tener una nueva vida, que te va a llevar a pensar de una manera diferente, que va a llevar, hermano, a que se genere un cambio en el hombre o en la mujer, pero no en el que está afuera, sino en el hombre interior, en la mujer interior. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre exterior, dice el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, se va desgastando, pero el interior, lo que está dentro, lo que está siendo, hermano, nutrido por la nueva naturaleza, la semilla de Dios que está dentro de nosotros, se va fortaleciendo. De día en día se tiene que hacer más fuerte. ¿Y cuándo comienza ese proceso de fortalecimiento? Cuando el hombre interior hubo arrepentidose sinceramente. Hoy vamos a hablar, vamos a predicar, vamos a enseñar sobre el tema del verdadero arrepentimiento. Es un tema bastante delicado, es un tema bastante complejo que hoy, hermanos, se toma de una manera muy liviana. Hoy en las iglesias ya no se ha
se ha cambiado el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús al comienzo de su predicación, ¿cuál fue? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. El reino de Dios, el reino de los cielos, en la persona de Jesucristo, vino al reino de Satanás. ¿Se acuerdan? Invadió el reino de Satanás, tomó por asalto el reino de Satanás, estableció su base de operaciones primeramente en Jesucristo y de ahí comenzó a predicar el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Eso se predica en las iglesias hoy? ¿Conoce alguna iglesia que se predique de eso? Dígame, acá en la zona, dígame una iglesia en la que en cada reunión le digan al pueblo que tiene que dejar su manera de vivir, su vana manera de vivir, que tiene que dejar el pecado, que tienen que arrepentirse para ser cristianos verdaderos. Si usted la conoce, invíteme y voy a ir a visitar esa iglesia. Y me voy a gozar con ese mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay. Están todos en la prosperidad. Están todos, hermanos, en conformarse al modelo del mundo. Tenemos iglesias llenas de gente que está caminando, pero de cabeza, hermano, y de una manera tan vertiginosa y acelerada hacia la boca misma del infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a veces este mensaje confronta y a nadie le gusta, pero este es el mensaje que me gusta predicar porque es el mensaje de la Biblia. Y yo lo veo, hermano, cómo caminan los cristianos, cómo andan, cómo hablan, cómo se dirigen a las personas, cómo se manejan en la sociedad en la que viven. Lo que son en la iglesia, lo que son en su casa y lo que son en el trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que son con los amigos, lo que son con las amistades, con los conocidos y lo que son con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tienen una vida totalmente confusa, errada, pensamientos erróneos, que lo único que hacen, hermano, es impedir que ellos puedan avanzar, es impedir que ellos puedan alcanzar la plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La perfección, que puedan tener un tan alto grado de santidad que cuando llegue el momento de sonar las trompetas les permita poder entrar en el reino de los cielos. Son cosas que tenemos que tener nosotros muy claro, hermano, que no de cualquier manera vamos a heredar el reino de Dios. Los impíos, los irreverentes, los profanos, los mentirosos, los pecadores no heredarán el reino de Dios. Así traiga su diezmo de 10.000 pesos todos los meses, que diezme 10.000 pesos y regale 5.000 pesos más para la obra, que le regale un auto al pastor y que le regale cosas a los hermanos. Si usted no tiene un alto grado de santidad, si usted no está, hermano, reflejando que el carácter de Dios está en su vida, se va al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es un mensaje, hermano, que a nadie le gusta escuchar, pero es el mensaje que nos tiene que confrontar para que podamos ver, hermano, que estamos caminando de una manera equivocada, que decimos ser cristianos porque todos dicen ser cristianos. Mañana vamos a decir somos todos hincha de Boca y somos todos hincha de Boca. Y pasado somos todos de River. Y pasado empezamos, no sé, en los Chicago Bulls. Cambiamos al básquet. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así están las corrientes dentro de la iglesia. Un día van para acá. Si van todos para acá, van todos para allá. Cuando empezaron todos con la payasería de bailar en las iglesias, van toda la payasería de bailar. Arte cristiano le dicen. Misericordia. Ya la palabra arte no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Otros bailan en las plazas. Otros se disfrazan para predicarle a la gente. Qué tremendo, ¿no? Usted ve a una persona disfrazada de payaso y le entrega un tratado para que usted se convierta al Señor. ¿Qué impacto causa eso en la persona? ¿Causa algún impacto en la persona? No causa ningún impacto. Por lo menos a mí. Yo me río en la cara y no recibo absolutamente nada que me desafíe. ¿Saben por qué? ¿Cómo yo puedo recibir un mensaje de una persona que me está engañando? Que viene y se muestra de una manera que no es la original. Viene disfrazado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando hay muchos cristianos disfrazados en este tiempo. ¿Y dónde se ve el disfraz? No en un disfraz de payaso. El disfraz se ve en su manera cotidiana de vivir. Cuando vemos que no se han arrepentido de todo corazón. Una persona no arrepentida no es cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo conozco varios pastores que no son cristianos y están pastoreando iglesias.
¿Por qué? Porque han cometido gruesos pecados en un tiempo y los siguen cometiendo. Siguen adulterando y siguen, hermano, gloria a Dios, con perversidad en su corazón y con prácticas totalmente deshonestas y horrendas y abominables delante de Dios. Pero ellos son pastores. Nunca se han arrepentido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se da cuenta hasta dónde llega esto del arrepentimiento, hermano? El arrepentimiento te lleva a un total cambio de vida, a un cambio total, y el cambio empieza por dentro, empieza por el hombre interior. Ahora, en este tiempo, hermanos, gloria a Dios, han cambiado el mensaje del Evangelio. Se predica un Evangelio ligero, un Evangelio tan sutil, tan liviano, que no lleva a la gente a la conversión, sino que lleva a la gente ¿a qué? Al convencimiento. Hay muchas masas que están solamente convencidas, pero no están convertidas. Dios no pide, el mensaje del Evangelio no pide convencimiento. Dios pide conversión. ¿Y cuál es el primer paso para llegar a la conversión? El arrepentimiento genuino. Si yo vengo delante de Dios y me arrepiento de ser un ladrón y a los 2 días sigo robando y me arrepiento y sigo robando y me arrepiento de decir que nunca me arrepentí de todo corazón. Una persona que se arrepiente de algo no lo vuelve a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas veces usted se arrepintió de algo? No me diga. ¿Cuántas veces lo volvió a hacer? Hasta ahora, ¿cuántas de esas cosas de las cuales se arrepintió y se cansó de arrepentirse las sigue practicando y están todavía vigentes, latentes, son palpables y dan mal olor en su vida? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me contesten. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Saben por qué, hermano? Porque necesitamos alcanzar la salvación de Dios. Vuelvo a reiterar, muchos se preocupan, hermano, por tener la iglesia llena. Yo me preocupo por los que tengo que sean salvos. Ese es mi anhelo. Ayer estuvo nuestro hermano Jonathan a la mañana, yo estaba trabajando armando los hierros para la columna y yo estaba escuchando las predicaciones y dije, ay Señor, este me está dando mucho y apagué mi propio mensaje. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero yo escuchando lo que predicamos acá, porque cuando yo estoy predicando no presto atención a lo que digo, sino que hablo guiado por el Espíritu, pero después escucho con detenimiento lo que digo y a veces digo, ese día estaba pensando, yo digo, Señor, estás hablando tan profundo, tan fuerte, y estás pegando cada sacudón al hombre interior, a la mujer interior, que es imposible que este pueblo siga viviendo de una vana manera. Yo quiero entender que hay un pueblo, hermano, que prácticamente está caminando en las sendas de la verdadera salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y si todavía no empezó a caminar, encarrílese. Porque estamos en el 2013. No sabemos si llegamos al 14. Entonces, tenemos que aprovechar este tiempo que Dios nos da, hermano, para cambiar nuestra manera de vivir. El mensaje verdadero del Evangelio pasó de moda. Vuelvo a reiterar, es un mensaje livianito, azucarado, bajas calorías para que no caiga pesado. Un Evangelio light. Un Evangelio emocional. Usted entra a las iglesias y todos gritan. Y la otra, la otra parece un pajarito, pi, 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 como el Chavo. ¿Te acuerdas cómo lloraba el Chavo? Yo estoy cansado de ver gente, paso a veces por las iglesias. El otro día pasé por un lugar un domingo de la mañana, fui a comprar un repuesto para la moto y me paré en una iglesia y miraba, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta de lo que están haciendo las iglesias, mirando desde afuera. Como dice el tango que cantábamos allá en Buenos Aires, cantaban de chiquilín, te miraba de afuera, yo miro de afuera. La ñata contra el vidrio y miro por el vidrio, ¿qué pasa con esta gente? Y cuando empiezo a ver las cosas que hacen, digo, gracias Señor, porque aunque yo sé que mi pueblo está todo enojado a veces conmigo, pero esas cosas de empresa no se las voy a permitir. Y tanto que no le permitimos, va a llegar el momento que usted tampoco hay cosas que se va a permitir en su vida. No porque se lo digamos nosotros, sino porque se lo está reclamando Dios. Es un mandato de parte de Dios directo, hermano, para nosotros, el que nosotros tener un cambio rotundo, no superficial, medular, profundo, hasta lo más profundo de nuestras vísceras, como dijo Chávez, tiene que cambiar. Necesitamos cambiar. Como a veces escucho en la radio, ¿no? Es un tiempo de cambio, pero el cambio que están teniendo, hermano, no es el verdadero. Usted tiene que cambiar verdaderamente para Cristo. Una mente renovada, un corazón sano, santo y puro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
En este tiempo, hermanos, nosotros vemos que todos, supuestamente, son cristianos, y todos los que están dentro de eso son todos salvos. Y confían en sus propias obras. Porque yo voy a todos los cultos, pero después vive como el diablo, en lengua larga, charlatán, mentiroso, chismoso, es parrandero, hay algunos que juegan quiniela, otros van al casino, otros andan borrachos, otros piropean mujeres, otros tocan mujeres en los colectivos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay hermanas que seducen a los maridos ajenos, hay hermanas que se van y se meten con los maridos ajenos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero son todos cristianos. Están confiando en sus buenas obras. Yo voy a la iglesia, soy salva. Yo barro la iglesia, soy salva. Yo oro, soy salva. Yo diezmo, soy salva. O soy salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso no produce salvación. Lo único que produce es confusión. La confusión de los convencidos. Una persona convencida no es una persona que está convertida. Cuando usted agarra a alguien y lo convence y le quiere convencer de algo para vender un auto y lo convenció, se lo vendió. Pero el que compró quedó medio turbado, medio confundido. Y así muchos cristianos en este tiempo, hermano. Porque le están vendiendo el Evangelio. Y el Evangelio no se vende. El Evangelio se da de forma gratuita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hoy se vende el Evangelio. Usted quiere ser sano, traiga ofrenda. Usted quiere esto, pacte. Usted quiere aquello, dele a Dios todo lo que hay en su bolsillo y Dios te va a dar el doble. ¿No es eso lo que se predica en las iglesias? Pruebe a Dios. ¿Para qué? Yo no necesito probar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que Dios es fiel. Ese es el evangelio que se está predicando en las iglesias hoy. Usted haga esto. No porque mi marido no deja de tomar. Venga acá. Ore 40 horas por día, durante 40 días, y los 40 días también de ayuno. Cuando usted termina su ayuno, usted trae una suculenta ofrenda o va pactando en ese tiempo y va pagando lo que pactó. Cuando usted termina todo este compromiso, Dios hace la obra. ¿No se predica eso en las iglesias? Usted quiere que su hijo se convierta porque su hijo anda en la droga. Haga esto, haga lo otro, haga aquello. Y las personas hacen cosas por las que piensan que después Dios está obligado a hacer otra cosa. Y Dios jamás va a respaldar absolutamente nada que Él no haya dicho en su palabra. Dios no respalda las palabras de hombre. Dios respalda solamente su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Porque muchos que a veces le piden y hacen cosas para Dios y no alcanzan. ¿Qué pasa? Estamos confiando en nuestras propias obras. Y así también hay muchas personas que confían en sus propias obras para poder alcanzar salvación. Y, gloria a Dios, están viviendo de una manera superficial. ¿Por qué? Porque no reciben el evangelio verdadero, el evangelio que los confronta. Nosotros para ver una realidad tenemos que ser primeramente confrontados por ella, si no, no nos vamos a dar cuenta de cuál es esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo cada vez usted dice, no me acuerdo si esto, pero no me acuerdo si lo soñé, o me dijeron, o lo vi en la tele, y está en la duda, o lo soñé, o hice, o lo vi en la tele, o escuché. ¿No le pasó a veces? ¿Cuánto hay que vivir así en el cristianismo? No sé si o lo otro, o esto, o aquello. ¿Dónde están? En la nebulosa. Así muchas personas que en este tiempo no están perdiendo su salvación. Ahora, la palabra arrepentimiento, gloria a Dios, viene de una palabra griega, metanoeo, o metanoia, en castellano. Pero vamos al original, metanoeo. ¿Qué significa la palabra metanoeo? Significa percibir. O sea, podemos decir ver, pero posteriormente. Metanoeo significa ver posteriormente. Es una palabra justapuesta, o sea, una palabra compuesta, una palabra doble. Fíjese, meta significa después, implicando en esto un cambio. O sea que después de lo que yo percibo, después, ¿qué tiene que venir? Un cambio. O sea, meta significa
un cambio después. Ahora, noeo significa percibir o ver. O sea que metanoia es percibir o ver un cambio después, pero con otra implicación. La palabra noeo deriva de otro término griego que es nous, y nous significa mente. Entonces, parafraseando, metanoeo o metanoia significa percibir, poder ver un cambio en la mente, un cambio de mentalidad después. ¿Después de qué? Después del arrepentimiento. Después de que yo me arrepiento de todo corazón, un arrepentimiento verdadero y profundo, mis pensamientos ya no son los mismos, son otros. Hay un cambio, pero ¿en dónde? En la mente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso significa, gloria a Dios, el arrepentimiento. Tener un cambio en la mentalidad en cuanto a los mandamientos y a la voluntad de Dios. En el momento después de qué? En el momento posterior al ser iluminado por la palabra. Cuando somos iluminados por la palabra no podemos seguir viviendo de la misma manera. Yo conozco muchos cristianos que viven peor que el mismo diablo. La manera de pensar, en la manera de hablar, el diablo los ve y corre. Dice ser cristiano, muchos sirven a Dios, pero no están convertidos, no están arrepentidos, se van al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros tenemos que escapar, hermanos, de la condenación del infierno. Para eso Dios nos entregó la ley, su palabra, para que veamos cuál es nuestra condición y nuestra imposibilidad de poder alcanzar salvación por nuestras propias obras, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Pero para eso también dejó ya establecido la manera, la forma, que cuando oímos la palabra de Dios produce fe, y esa fe que es producida por la palabra de Dios nos lleva a ser iluminados. Ese ser iluminado por la palabra nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Si hay personas que dicen soy una nueva criatura, pero nunca fueron iluminados y no se arrepintieron, no son cristianos. Nosotros no podemos saltear, hermano, los pasos que Dios ha establecido para la nueva creación que somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando del hombre interior. Ahora, está hablando, hermano, gloria a Dios, esta palabra metanoeo, está hablando, hermano, de un cambio, gloria a Dios, en el asiento de la reflexión moral, en nuestra mente, que nos tiene que llevar a pensar de una manera totalmente diferente a la que pensábamos antes. A lo largo del mensaje vamos a ir viendo, hermanos, y nos vamos a dar cuenta, gloria a Dios, que esto involucra un cambio, que esto involucra una enmienda. ¿Qué es una enmienda? Es algo que Dios nos está demandando. O sea, esto no es opcional, hermano. Este cambio en el pensamiento no es opcional. Yo voy a ser cristiano y voy a seguir pensando como se me da la gana. No, 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 acá no hay opción. Dios no da margen, hermano, a que nosotros podamos tergiversar su palabra. Él ya la ha dado y de esa manera tenemos que vivirla. Por esa palabra tenemos que caminar y según el corazón de Dios tenemos que sentir y según la mente de Cristo tenemos que pensar, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que Dios ha establecido, gloria a Dios, en su palabra. Ahora, cuando vemos esta enmienda, cuando vemos esta responsabilidad grande, esto que Dios nos está demandando, esto nos lleva, hermanos, directamente a tener un cambio de actitud. Es necesario tener un cambio de actitud, un cambio en cuanto a la opinión de lo que dice la palabra de Dios y en cuanto al propósito de Dios con nuestra vida. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Muchos vienen y me dicen, el otro día me dice un hermano, yo voy a orar para que Dios le muestre a usted algo de mí. No, orar para que yo te muestre a vos, hermano. Yo no soy chismoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué yo tengo que esperar que Dios me diga algo para decirte a vos si mi Dios tiene el mismo amor por mí que por vos? Paquita me va a decir a mí y que te diga a vos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te puede hablar directamente y Dios ya te habló y te dijo lo que tienes que dejar, te dijo lo que tienes que cambiar. A la vuelta queriendo que yo en algún momento te diga algo que me parece a mí. No, yo no te voy a decir nada. Una vez vino un hermano y me dice que Dios le muestra a usted cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Y le dije, está en la Biblia. ¿En dónde? Hay 66 libros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le dije 2 pasajes y no le gustó. Entonces, ¿para qué me pregunta? Si la voluntad de Dios está acá. Yo no sé qué Dios quiere para con mi vida. Lea la Biblia, ahí está.
que procedan al arrepentimiento. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra, ¿se acuerda? Santificación. ¿Y el comienzo de la santificación cuál es? El arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Ahora, nosotros, por lo de Dios, este arrepentimiento solo puede venir, escúchenme hermanos, el verdadero arrepentimiento, la única manera en la que pueda llegar a nuestra vida es a través de escuchar el verdadero evangelio. Hay hermanos que a veces vienen y me dicen, yo anoche me fui malo, y esto no me gustó, esto tampoco. Y cuando me dicen así, yo les digo, a Dios le gusta menos lo que vos estás haciendo, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. ¿Cuánto dicen amén? Y se quedan, pero con usted no se puede hablar. Vamos a hablar por la palabra, ¿o no? ¿Por qué nosotros presentamos la palabra de esta manera? Para que eso produzca un cimbronazo en su vida. Si empezamos a predicar, ¡ay, el amor de Dios! Y todo suavecito, y todo sutil, y le ponemos florcita. ¿Qué va a pasar con usted? No va a pasar absolutamente nada. Pero cuando se predica el Evangelio de arrepentidos y conviértanse de sus malas obras, usted dice, ¿qué para lo que estoy haciendo mal? Y la palabra te dice todo lo que está haciendo mal. A usted no le gusta, pero el Espíritu Santo después va redarguyendo, va redarguyendo, va redarguyendo y va redarguyendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente el verdadero evangelio, hermanos, produce arrepentimiento. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 17. Después lo lee en su casa. El oír, gloria a Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, en donde nosotros al oír, vuelvo a reiterar, somos alumbrados, y esta luz que trae la palabra de Dios a nuestra vida nos lleva al arrepentimiento. Gloria a Dios. Nos hace ver, hermanos, cuál es nuestra condición y que es imposible que nosotros podamos cambiar con nuestros propios medios y que es imposible que nosotros podamos alcanzar salvación si no es a través de Jesucristo. Este convencimiento que nos lleva, gloria a Dios, es a la conversión, o sea, somos convencidos de pecado. El Espíritu Santo, San Juan 16:8, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te convence de pecado a través de la luz que irradió la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, te confrontó, te llevó al arrepentimiento. Pero después del arrepentimiento viene la conversión. Cuando usted ve cristianos que andan medio torcido, quiere decir que no están convertidos, y le dice que se arrepintió, no le crea. Y dígale, vos no estás ni convertido ni arrepentido, por lo tanto nunca te resplandeció la luz del Evangelio. Porque si no dicen conforme a la ley y al testimonio, según el libro del profeta Isaías, no les ha amanecido. Siguen en tinieblas, están de noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, seguimos. Gloria a Dios. Entonces, es necesario, hermano, el arrepentimiento para alcanzar la conversión. Ahora, hay muchos en este tiempo, porque yo escucho, ¿no? Personas que le obligan, tenés que recibir a Cristo en tu corazón. No, recibirlo, y la atormentó tanto que lo recibió. Ahora sos salva de la condenación de infierno. Ella dice, soy cristiana y soy salva. Y anda por la vida pensando que es salva, nunca se convirtió. No conoce ni la palabra, mucho menos va a conocer a Cristo. ¿Cuántos dicen lo de Dios? ¿Cómo podemos recibir salvación de alguien que no conocemos? A ver, un desconocido te puede salvar en un accidente, ¿no? Pero estamos hablando de la salvación de la condenación del infierno. Yo para tomarme de la mano de Jesús tengo que saber quién es Jesús y confiar en Él. Si no confío, ¿cómo lo voy a agarrar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijeron los discípulos? ¡Uy! ¡Un fantasma! Soy yo, le dijo el Señor, y venía caminando sobre las aguas. Todavía no conocían bien a Jesús. Y después dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Ahí empezaron a conocer a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hay muchos hermanos que pasan por alto el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio, y presentan el Evangelio a medias, no completo, a medias. Y te dicen, no importa, solamente cree en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, versículo 31.
Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y está bueno porque es un texto sacado del contexto, pero sobre ese texto solo, sobre ese versículo, y serás salvo tú y tu casa. Que muchos me dicen, sí, porque a mí me dijeron esto. Y yo siempre les digo, y ahí es cuando más se enojan, si vos todavía no tenés la salvación, me dicen, no, pero yo soy salvo. No, hermano, si mirá cómo estás viviendo, mirá lo que estás haciendo, ¿de qué salvación me estás hablando? No hay arrepentimiento, no hay conversión, no fuiste iluminado, que si hubieras sido iluminado por la palabra, no harías eso, no vivirías así, no estarías así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Viviendo como un incrédulo, viviendo como un impío, uno que le falta piedad, uno que no tiene amor, hermano, ni reverencia en cuanto a las cosas de Dios, a sus mandatos y a su palabra. Pero me dijeron solamente cree, pero ¿cómo tu familia? No, porque están todos estartalados, pero ellos van a ser salvos, porque yo y mi casa seremos salvos. ¿Cuándo tu casa va a ser salvo si primero no hay salvación en tu vida? Para que en nuestra casa, yo y mi casa, podamos alcanzar salvación, tiene que haber salvación por lo menos en uno. ¿Para qué? Para que esa salvación se pueda transmitir. ¿Qué es esa salvación? Es un testimonio. La salvación produce testimonio de vida nueva. Ya no tomo más, no robo más, no me voy con mujeres, no me voy con hombres. Las mujeres ya no van con mujeres ni tampoco van con hombres. No roban, no mienten, no chismean, no calumnian, no estafan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No piensan mal de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Si la familia ve que sigue siendo el mismo destartalado o peor que antes, porque encima ahora es de Cristo, y atormentas a todos, exigiéndole que hagan cosas que ni siquiera él nunca se propuso hacer, ¿cómo los demás van a creer en Cristo? Así le pasó a una hermana ayer. Llegó a la casa, le dijo el esposo y le dijo la hija, que le dijo a nada. Y que la próxima vez que se acercara a la iglesia, dice, le estaban por dar la cordobesa, nunca más vino a la iglesia. Claro, empezó a recibir, confrontada por la palabra, y fue a la casa, empezó a patear Virgen, Santo, esto, aquello, pero quedó peor que antes, pues se enloqueció, pues. ¿Y cómo los demás van a creer si están viendo que es más cachivache que antes? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cómo voy a transmitir salvación si no hay salvación en mí? ¿Van entendiendo? ¿Cómo se va a convertir tu familia? Primero conviertas usted. No seamos cabeza dura, hermano. Esto no es por arte de magia. Dios no mete la mano en una galera y saca conejo, lo puede hacer. Che, del polvo de la tierra lo creó Adán y a Eva. Adán, Eva después vino por una circunstancia, una de las vicisitudes de la vida, apareció Eva de la costilla, pero Dios agarró tierra, hizo barro, sopló, hizo un hombre. ¿No será que puede meter la mano en una galera y sacar un conejo? Pero ¿será que Dios puede obrar así con tu familia? No. ¿Cuándo Dios puede empezar a hacer cosas maravillosas? Cuando se convierte y usted empieza a transmitir un testimonio en su familia. Si no, ninguno se va a convertir. Ahora, esto de que se predica hoy solamente cree. Hay una iglesia que anda haciendo pintadas por ahí en las paredes, ¿no? Solamente, lo note, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La iglesia, no voy a decir nombre, ¿no? Porque esto va en internet, pero todos saben. En el Chaco están por todos lados. Pero ustedes pueden ver a las hermanitas pintando con un shortcito cortito hasta acá, más desnuda que las del mundo, más provocativa en sus actitudes. ¿Dónde está la salvación? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y las hermanitas pintando y los hermanitos mirando cómo pinta la hermanita, pintor que pintó la luna y el sol. ¿O no? Qué tremendo, ¿no? Y no hay salvación ni de allá, ni hay salvación de acá. Y esa jovencita destartalada en la casa predica el evangelio, andando como la misma Jezabel. ¿De qué cambio me está hablando? Para que la gente crea en el evangelio, ¿qué tiene que ver? Tiene que haber un cambio. O sea, no es solamente cree y serás salvo tú y tu casa. Ahora, eso es un evangelio a medias, no es el evangelio completo. Pero vamos a ver este pasaje en contraste con Santiago 2:19.
Porque no se trata solamente de creer, hermanos, para ser salvo. Porque Santiago 2:19 dice la palabra, espero que su Biblia diga lo mismo que la mía, y yo sé que sí, que los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántos dicen amén? A ver si alguno encuentra ese pasaje y me lo lea. Santiago 2:19. Los demonios creen en Jesús. ¿Cómo no van a creer si fueron creados por Él? En Él, por Él y para Él, dice la Biblia, todas las cosas fueron creadas. Jesús es el Dios creador. Jesús creó a los demonios. ¿Cómo los demonios no van a creer en Él? ¿Qué dice el pasaje? A ver, soldado Darío, con voz alta, prominente, voz en cuello. Isaías 58. 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, hace bien, también los demonios creen, pero tiemblan. Tú dices que Dios es uno. Los demonios también creen y tiemblan. Claro, acá cuando lo ven, cuando escuchan hablar de Dios, los demonios tiemblan. ¿Pero qué más? ¿Qué más hacen los demonios? Nada más. ¿Creen y tiemblan? ¿Obedecen? No. Cuando hablamos de infierno, cuando hablamos de perder la salvación, cuando hablamos de condenación, cuando hablamos de que si usted no cambia su vida, usted se va a perdición, ¿usted cree? ¿Cree o no cree? ¿Creen o no creen, iglesia? Diga amén. Alguien diga amén. ¿Creen o no creen? Amén. Así dicen los demonios. A veces dicen, me puedo perder. A veces no tiemblan. ¿Tiemblan o no tiemblan? Amén. Hay muchos cristianos que escuchan estos mensajes y quedan ahí estupefactos. Y tiemblan. Igual que los demonios. Creen y tiemblan. Igual que los demonios. No obedecen. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermano? Entre el creer de los demonios y el cristiano que cree. El cristiano que cree obedece a la palabra de Dios. Le obedece a Dios porque él cree. Si no obedece, si cree y no obedece, es una fe a media. Solamente cree. Es la fe de los demonios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, piensen de la misma manera que los demonios. Escucho, esto me causa un temblor, pero no importa. Todavía hay tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a disfrutar del tiempo que nos queda. Tiempo de victorias. Vamos a ganar las naciones para Cristo. Vamos a declarar, a decretar y a hacer no sé cuántas cosas más. Todo lugar que pisara la planta de los pies ya andan pisando lugar y decretando y haciendo cosas, hermanos, que rayan en la payasada mundana en lugar de preparar su vida, hermano. Tener un cambio de mente, gloria a Dios, una metanoia. Pensar de una manera diferente en cuanto a Dios, a su palabra y a sus mandamientos y a lo que Él nos está demandando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a Hechos capítulo 26, versículo 27. Ahí vamos a ver, hermanos, que muchas veces... Ahí nomás, ladito, Hechos 26... Ah, no, ustedes se pasaron, estaban con Hechos abiertos para... Hechos 26... ¿Notaron? Hechos 26, 27. Dice la palabra de Dios. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, leo este versículo para no estar... Esto es cuando apóstol Pablo está testificando delante del rey Agripa. Este rey Agripa tenía una esposa que era judía. Por lo tanto, el rey Agripa conocía la ley de Dios, conocía la ley y conocía los profetas. Conocía y creía que había un Dios. Por eso apóstol Pablo le dice, yo sé, rey Agripa, que tú crees en los profetas. Ahora, queriéndolo reconvenir acerca de que los profetas ya habían anticipado los sufrimientos de Cristo. Ahora, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de hacerme
cristiano. Así está la iglesia hoy. Está como el rey Agripa. Tengo que dejar el pecado, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Pero en un pasaje, después lea todo este capítulo usted en su casa, y el rey Agripa le dice al apóstol Pablo, porque Agripa sabía quién era Pablo, porque Pablo era un autorreferente, gloria a Dios, en la corte de los fariseos. Un hombre instruido a los pies de Gamaliel, con un caminar a ser en algún tiempo también un sumo sacerdote, porque era un hombre erudito en la ley y los profetas. Apóstol Pablo, hermano, no era un ignorante. Apóstol Pablo era una de las mentes más brillantes que había en aquellos tiempos en Jerusalén. Era un hombre pero preparadísimo en cuanto a la ley y a los profetas. Era un hombre que enseñaba el consejo de Dios. Entonces Agripa le dice, Pablo, las muchas letras, y tiene yo a veces ese pasaje y dice, Pablo, las muchas letras. ¿Y por qué le dice? Porque Pablo era un hombre que tenía un conocimiento, hermano, exagerado en cuanto a las cosas de Dios, conforme a lo que dice la ley de Moisés y los profetas. Entonces le dicen, las muchas letras, el tanto conocimiento te han vuelto loco. Entonces después le dice, por poco, con esto que me estás diciendo y me persuades a hacerme cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La gente se enoja con lo que predicamos acá. Vos entrás y ya, ni bien te sentaste, ya viene el palo. No, es la palabra, hermanos. ¿O no? Y cuando salen malos, comentan, y uno se entera, y yo le doy gracias, me gozo en el Señor. Porque me di cuenta, hermanos, que la palabra está confrontando en cuál es la verdadera situación de la persona. Pero hay muchos que dicen, como dijo Agripa, por poco me persuades a hacerme cristiano. A esta iglesia no voy más, pero por poco y dejo hablar mal de la gente. Por poco y dejo de robar. Pero por poco faltó un cachito para que yo dejara de adulterar, para que yo dejara de fornicar. Faltó un cachito para que yo dejara de jugar a la quiniela. Faltó un cachito para que yo dejara de ir al casino. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Faltó un cachito para que yo dejara de pedirle a los hermanos que me salgan de garantía para comprar cosas y no pagarles más. Pero faltó un poquito, por poco dicen mucho. Así dice la iglesia. Y me persuades a hacerme cristiano. ¿Y por qué no se hacen cristianos? ¿Por qué no fueron persuadidos? No pueden, porque se les está predicando solamente la mitad del evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Si usted es uno de esos, en esta noche hay alguno acá que por poco y se persuade, o sea, le falta poco, pero casi dejo esto, casi me convierto, pero por un poquito y soy cristiano de verdad. Escuche lo que le voy a decir. Este rey Agripa hoy está en las flamas del infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y este por poco y me persuade de hacerme cristiano es una palabra que le va a recalcar, le va a repercutir, lo va a redarguir a lo largo de toda la eternidad. Porque estuvo a un paso, hermano, de convertirse al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estuvo a un paso de hacerse cristiano. Y hay muchos que están a un paso de hacerse cristianos, siguen viviendo como el mismo diablo, van a pasar la eternidad en el infierno. Y esta palabra les va a corcomer la conciencia. Por poco me convertí, y por poco casi, un casi no es todo, es casi, no llegó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los voluntarios del otro día? Que pecaban voluntariamente. ¿Qué es el voluntario? ¿Quién quiere pecar? Yo. Pero ni preguntamos, no importa, yo. ¿Por qué? Me salió de adentro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De eso conozco mucho. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el arrepentimiento, hermanos, es ordenado por Dios. Dios ordena, manda, exige, hermano, establece que toda la humanidad debe arrepentirse. Y el que no se arrepiente está aquí. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. ¿Qué dijo el Señor el otro día en la palabra? El que no está conmigo, está con el otro. El que no es contra mí, es por nosotros. Pero que con nosotros nos junta, ¿qué hace? Desparrama. Ahora, si no estamos en el reino de Dios, ¿dónde estamos? En el reino del infierno. No hay tres reinos, hay dos. O estoy de un lado o estoy del otro. ¿Se acuerdan de Matías Martín? ¿Con quién te quedaba? ¿Cómo era? ¿Qué decía?
¿De qué lado estás? Ahí está. ¿Sacaron la propaganda esa, no sé qué programa en la televisión? Y salía Matías Martín y decían, ¿de qué lado estás? Yo te digo, iglesia, ¿de qué lado estás? ¿Del reino de Dios o del reino del diablo? No, yo estoy de este lado, pero medio que todavía me falta. No, si te falta estás de allá. Acá entras, así, para afuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenga mucho cuidado, iglesia. Esto es algo que nos puede hacer pasar la eternidad en un lugar muy feo. Calentito, pero feo. Ahora, el arrepentimiento es ordenado por Dios y no es un mero sentir, sino que esto va más allá. Escuche bien. Nos llega a tener un cambio de mentalidad en cuanto al pecado y en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Una persona arrepentida sabe qué es el pecado, lo conoce ya y no lo practica más. ¿Por qué? Porque también tiene un cambio de mentalidad en cuanto a la voluntad de Dios. No piensa como dicen hoy los cristianos, Dios es amor, estamos bajo la gracia, Cristo ya pagó el precio, nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Ese no es el evangelio completo. Ahora, tienen un cambio de mentalidad en cuanto al pecado y a nuestra condición delante de un Dios santo. Entender que somos pecadores y debemos arrepentirnos es reconocer, recién ahí nosotros podemos reconocer plenamente, hermano, y de pura fe, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si nosotros decimos, creo en Jesucristo, Jesucristo es mi Salvador y vivo como cochino sin haberme arrepentido verdaderamente, jamás he reconocido plenamente el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Por tanto, podemos ser culpados de tomar por inmunda, según dice la carta a los Hebreos, la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Vamos siempre al mismo lugar, allá o allá. No hay dos caminos. Ahora, este mensaje que estamos predicándole a usted en esta noche, y el que nos esforzamos, hermanos, por predicarle en cada reunión, es el mensaje que primó en Juan el Bautista. Es el mensaje de la predicación, es el mensaje fundamental de la predicación de Cristo, y es el mensaje fundamental de la predicación de los apóstoles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por ende tiene que ser el mensaje fundamental, primordial, lo que prime en la boca de los predicadores de este tiempo, el mensaje del arrepentimiento. No podemos venir al conocimiento de la verdad, no podemos heredar el reino eterno de Dios, no podemos decir que somos salvos si no nos hemos arrepentido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto lo vamos a ver, Lucas capítulo 3, versículo 8. Ahí Juan el Bautista está hablando a los fariseos y le dice, generación de víboras, son todos yarará chiquita, son todos unos yacaninales, dijo, como dice la canción corriente. Manga de yacaninales, dijo, porque los fariseos no eran yarará, eran yararote, una yacaninal, unos dientes así grandotes, bueno, así eran los fariseos. Y dijo, son todos unos víborones. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentíos, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dónde vemos el arrepentimiento del cristiano? En los frutos. ¿Qué son los frutos? Son las obras que solamente podemos reproducirla por el obrar del Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida. Si está el Espíritu Santo de Dios, podemos empezar a reproducir el carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las obras del cristiano, no otras obras. Está hablando en cuanto a los frutos, al demostrar, hermano, que lo que hacemos está impulsado, impelido por la naturaleza que tenemos adentro nuestro. Ahora, 3.8 del Evangelio según San Lucas. ¿Quién lee? Ana 3.12 del Evangelio según San Mateo. Hermana Norma, prepare Marcos 1, 14 y 15. Sí. 3.8, ¿quién lee? Producir fruto digno de arrepentimiento y no empecéis a decir en vuestro interior, Abraham es nuestro Padre, porque os digo que aún de esta piedra Dios puede levantar
hijos de Abraham. Arrepentíos y producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién está esbozando esa palabra? ¿Quién está esgrimiendo ese mensaje? ¿Quién es? Juan el Bautista. Entonces, este era el mensaje fundamental en la predicación de Juan el Bautista. Ana. Mateo 3:12. Ahora vamos a ver que también este mensaje fue fundamental y esencial, hermanos, en la predicación de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Vamos a Marcos, gloria a Dios, capítulo 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. 1, 14 y 15. Lea, hermano. ¿Cómo? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, vino Jesús y predicando: el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde? A los hombres. Ahora, para poder recibirlo, ¿qué tenían que hacer? Arrepentidos. ¿Se predica eso hoy? ¿Usted escucha eso en la radio? Todo bendición, todo prosperidad, todo payasería mundana. Se perdió del mensaje verdadero del Evangelio. Se cambió la verdad, gloria a Dios, por una parecida, pero que no es original. Solamente se parece, desdibujada, tergiversada, opaca, al lado de la verdadera verdad que produce luz en el entendimiento de los hombres y las mujeres que escuchan la palabra y después se arrepienten y se convierten al Señor de todo corazón y alcanzan la salvación de su alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Hechos 26, 20. Hechos 26, 20. Acá vamos a ver también, hermanos, que esto fue una base en la predicación de los apóstoles. Hechos 26, 20. Dice la palabra de Dios: sino que anuncié, dice apóstol Pablo, gloria a Dios, cuando está diciendo que él no fue rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepientan, ¿y qué más? Y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ay, siento la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, esta es la base del mensaje del Evangelio, no lo que se está predicando hoy. No tiene nada que ver, gloria a Dios, la gimnasia con la magnesia. Hay muchos que confunden la gimnasia con la magnesia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El agua y el aceite no se pueden mezclar. ¿Va entendiendo? Aprendamos a discernir la palabra y a darle la utilidad que le corresponde. Si usted va a la playa a llevar a sus niños y Darío va con la tribu de Manasés y Leito se quiere meter en el agua y la hermana lleva la cámara para sacar fotos, ¿no? Y Darío dice: pasame la cámara, que Leito se metió en el agua, ¿no? Pasame la cámara. Y la hermana le da la cámara de fotos. ¿Qué va a pasar con Leito? Se va a ahogar. ¿Saben por qué? Porque la hermana no prestó atención a lo que estaba haciendo su hijo. Si usted no presta atención, hermano, a lo que está haciendo con su vida, en lugar de agarrar el verdadero evangelio, va a agarrar la cámara de fotos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Es una comparación bastante clara. La cámara de fotos es para sacar fotos, pero si usted tira la cámara de fotos al agua no sirve más y el que agarró la cámara se ahoga. Pero si le tira la verdadera cámara inflable, depende de esa situación, ¿qué va a hacer?
se va a salvar. El evangelio verdadero te salva de que te hundas en las flamas del infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El otro no. El otro sirve para sacar fotos, ¿no? ¿Va entendiendo? Qué tremendo, ¿no? Ahora, dice la palabra de Dios. Este fue el mensaje fundamental en la predicación, lo demostramos, de Juan el Bautista, de Cristo y de los apóstoles. También debe ser el mensaje fundamental en la predicación de la iglesia en estos tiempos, que no lo es. Ahora, un mensaje que ha pasado de moda. Este mensaje dice que Cristo, hermano, es la fuente del arrepentimiento. Hechos capítulo 5, versículo 30 y versículo 31. Jesucristo es la fuente, hermano, del arrepentimiento. Yo no puedo decir, busquen ese pasaje, yo no puedo decir que me arrepentí sin ir a la fuente, hermano. 30 y 31. Vengo con una sed terrible. Y digo, ya sacié mi sed y no tomé agua. Mentira, nunca sacié mi sed, sigo teniendo sed o no. La fuente verdadera del arrepentimiento es Jesucristo. Yo no puedo decir que estoy arrepentido y tengo salvación si no voy a la fuente. ¿Y quién proveyó esa fuente? Dios. ¿Quién dictaminó que solamente en esa fuente nosotros podíamos alcanzar ese beneficio? Dios. ¿Pueden leer, por favor, Jonathan, si encontraste? En voz alta. 5:31, libro de los Hechos. A este Dios ha exaltado como su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y después a quién? No, primero dice que la salvación fue predicada primeramente en Jerusalén. ¿Y después en dónde? Al mundo. Anunciada primeramente en Jerusalén, en Judea, Jerusalén, en Samaria. ¿Y hasta dónde dice? Hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que se predica? El arrepentimiento para perdón de pecados y la salvación en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es concedido por Dios, hermanos. El arrepentimiento es concedido. No es que yo me arrepiento porque quiero, no. Yo me arrepiento porque es concedido por Dios. Si Dios no me concede, yo no me voy a arrepentir. ¿Va entendiendo? Acá hablamos, hermano, de la predestinación. Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo y me concedió en su tiempo para que yo me arrepienta, lo conozca y me salve de la condenación del infierno. Es concedido por Dios. El querer y el hacer viene de parte de Dios. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Ahí en Romanos, anote usted, Hechos capítulo 11, versículo 18. Voy a leer yo que voy más rápido con la Biblia. Hechos 11, 18, dice la palabra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, cuando Pedro estableció en la primera asamblea que se hizo en Jerusalén, de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, por lo tanto la salvación también era para los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Pero no de cualquier manera. Entonces dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cómo viene la vida? ¿Qué viene antes de la vida? Si no hay arrepentimiento, ¿qué pasa? Espiritualmente estás muerto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo dice la Biblia, no se enoje conmigo. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 2. Versículo 4. Los que no se arrepienten para vida, los que no reconocen a Jesús, los que no reconocen el Evangelio, los que no reconocen a Cristo como fuente del arrepentimiento, hermanos, ¿qué pasa con ellos? Les dice Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad. O sea, benignidad es la disposición benigna del corazón de Dios hacia los hombres. Eso es benignidad. La disposición benigna del corazón de Dios hacia los hombres. O sea, que menospreciamos la disposición benigna del corazón de Dios para con nosotros. Paciencia. Gloria a Dios. La paciencia de Dios es una palabra griega, anoke, que significa retrasar, escuche bien, de manera sufrida el castigo. ¿Va entendiendo? Retrasar de manera clemente
de manera sufrida el castigo. Eso es la paciencia de Dios. O sea que estamos menospreciando la disposición benigna del corazón de Dios, que hace que soporte de manera sufrida y clemente el castigo para con nosotros. Y generosidad o longanimidad, que es la extensión de la paciencia de Dios. Mire todo lo que hace Dios, hermano, para que nosotros nos arrepientamos y nosotros lo menospreciamos. Y dice, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, gloria a Dios, es concedido por Dios. Toda esta benignidad y esta paciencia que Dios nos ha tenido mientras estábamos en el mundo con todas las cochinadas que hicimos, retrasó su castigo, nos soportó, era para que nosotros podamos proceder al conocer su palabra, al ser iluminados, al recibir la luz del Evangelio, cambiar nuestra mentalidad, gloria a Dios, y procedemos al arrepentimiento para vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es concedido por Dios, hermano. No es que nosotros nos arrepentimos porque quisimos. Otro pasaje, anótelo, después lo lee en su casa, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Y este arrepentimiento para vida, hermano, no es producido por nuestras acciones. 1 de Timoteo 2, 5. Este arrepentimiento para vida es producido, como decíamos hace unos días, por el obrar del Espíritu Santo. O sea, nosotros no nos arrepentimos porque queremos, hermano. Cuando usted viene acá y recibe la palabra y queda ahí medio regulando, ¿no? El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Está diciendo, hermana, usted todos los días está quemando a propósito la comida, porque está enojada con alguien. Entonces acá la palabra la confronta y la hermana dice, sí, estoy quemando a propósito la comida. O alguno está haciendo alguna cosa a propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué se da cuenta? Como me dicen siempre, ¿no? Usted me dijo así, usted me dijo así, usted lo recibió porque usted habló en la carne, porque usted conoce mi vida. Yo no ando atrás de la vida de los hermanos. Con todo el trabajo que tengo, todavía para andar espiando a los hermanos aquí para lo que andan haciendo por ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando veo algo, no es porque los espío, porque lo vi. ¿Está entendiendo? ¿Quién es el que te guía al arrepentimiento? Eso es parte del ministerio pleno bajo el cual nosotros estamos ahora y que la humanidad está, el cristiano está hace más de 2000 años ya. El ministerio pleno del Espíritu Santo que nos lleva a conocer a Cristo, que nos revela las verdades del Evangelio. San Juan capítulo 16 versículo 8, que convence al mundo de pecado, de justicia y de que hay un juicio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De pecado por cuanto no creyeron en Dios, de justicia por cuanto Él ha de arrepentirse y no se quieren arrepentir, y de juicio porque no se arrepintieron. ¿Va entendiendo? Ese es el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que a nosotros nos convence de pecado. Ese arrepentimiento es producido por la acción del Espíritu Santo, no es porque a usted le pareció o porque se sintió bueno o porque se sintió pecador o porque vaya a saber qué cosa. No, es porque el Espíritu Santo te confrontó, tocó tu corazón y te dijo, así tu situación no es grata delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el arrepentimiento genuino, el verdadero, escuche bien, debe ir acompañado primero de humildad. Segunda de Corintios capítulo 7, Segunda de Reyes, pasa que voy rápido, quiero terminar. Segunda de Crónicas. Vamos a sacar un cambio. Ahí está. Viene la ciudad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de humildad. Por cuanto dicen las Escrituras, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué dice el Señor? Yo oiré su oración. ¿Y qué más? Y sanaré su tierra. Hermanos, ¿por qué corriente la misma cueva del diablo, de la perversión, de la corrupción, de la cochinada y de todo lo perverso abominable que usted se pueda imaginar y de lo que no se puede imaginar también? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia hace muchos años
que perdió la visión, perdió el propósito y no está haciendo lo que le corresponde, que es orar e interceder. Hoy la iglesia se dedica a juzgar. Juzgan a Colombia, juzgan a este, juzgan a otro. ¿Por qué es brujo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué un diablo? ¿Ese es el trabajo de la iglesia? La iglesia debe orar por sus gobernantes, debe arrepentirse primeramente, convertirse de sus malos caminos para que pueda ser sanada la tierra. ¿Por qué vivimos en Babilonia? ¿Por qué estamos tan atestados de droga, de pecado y de perversidad? Porque la iglesia está de la misma manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos una iglesia, esto sale en internet y a quien no le gusta que no lo escuche, tenemos una iglesia corrompida, llena de pecado, llena de arrogantes, llena de blasfemos, de soberbios, hermano, una iglesia perversa. Esta no es la iglesia de Jesucristo, esta es la iglesia del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No digo esta, la iglesia en general, hermano. Vemos las cosas que pasan dentro de la iglesia. Dios no nos mandó, mucho menos a predicar ese mensaje y tampoco, hermano, a hacer ni vivir como está viviendo la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿pueden leer, por favor? Segunda de Crónicas 7:14, Ana, Miqueas 6:8. Jonás, Abdías, Miqueas, los que están ahí medio que no encuentran. Amós. El que encontró que lea. Así mi pueblo que lleva mi nombre, Dos, sí, pero pasa que mi lo pueblo tiran. que lleva mi nombre se humillan y ora y se busca mi rostro y se convierte de su malo camino, entonces oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué tremendo, ¿no? El verdadero arrepentimiento va acompañado de humildad. Fíjese, y el Señor le contestó. El pueblo de Israel se humilló junto a Salomón en la dedicación del templo, el pacto que Dios hizo con Salomón. Y Dios le dice, si se humillare mi pueblo, primero, ¿qué hay que hacer? Humillarlo. Porque declaro, cancelo y decreto. Eso es humillarse. Eso es decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No hay humillación. ¿Qué pide Dios? Humillación. Cuando yo declaro, decreto y grito y pacto y digo y hago, porque la palabra de Dios dice, ¿hace Dios o quiero hacer yo? Cuando pedimos a Dios, ¿cómo tenemos que pedir? Reclamándole, gritándole, exigiéndole, declarándole, orando. Todo lo que pidiereis en oración os será dado. ¿Cómo hay que pedir? En oración. Entonces estos payasos de la iglesia moderna, ¿por qué gritan y hacen tantas ridiculeces? ¿Dios va a hacer algo? No, porque no dijo que se haga así. ¿Y para orar cómo hay que orar? Humillado. Usted cuando mete la pata y va y ora y dice ahí, Señor, me arrepiento, gloria a Dios, ya está. ¿Así se arrepiente usted? ¿Cómo se arrepiente? A moco tendido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿O no? Ahora, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces, si se convierten, mire cómo está la iglesia, no convertida, si se convierten de sus malos caminos, para convertirse, ¿qué tuvieron que hacer primero? Arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay conversión. La conversión es el paso inmediato, posterior al arrepentimiento. Si se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos. Mira qué tremendo, ¿eh? Una oración eficaz, sincera, de un corazón arrepentido, llega al cielo. La otra rebota contra la chapa de cartón y cae para abajo. ¿Está entendiendo? Ahora, y sanaré tu tierra. Miqueas 6:8, Ana, por favor. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, una vida recta, dice. ¿Hacer justicia qué es? Una vida recta. ¿Quién puede tener una vida recta? Aquel que se haya arrepentido de su vida torcida, que tenía de su caminar torcido antes de conocer a Cristo. Solamente hacer justicia, una vida recta, y amar misericordia, o sea, ser fiel y leal a Dios. Y humillarte ante tu Dios, reconocer, el humillarse ante Dios es reconocer su señorío. Jesucristo es mi Señor y hago lo que yo quiero. No, no. Si es tu Señor, va a hacer lo que Él
dijo que hay que hacer en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va entendiendo? Ahora, gloria a Dios. Viene acompañado, anote usted también ahí, Colosenses 3:12. Viene acompañado de humildad. Segunda de Crónicas 7:14, Miqueas 6:8, Colosenses, gloria a Dios, 3:12. Colosenses 3:12 dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tenemos que presentarnos delante de Dios, hermanos, con humildad. Y anote Santiago 4:10, después lo lee en su casa. Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice la palabra del Señor: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Usted quiere ser exaltado? Humíllese con un corazón benigno, sincero, transformado y arrepentido. Que el hombre interior esté verdaderamente vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el arrepentimiento verdadero va acompañado de humildad y también de contrición. No estamos hablando de las víboras constrictoras, ¿vio esas víboras que hacen, se lían por la persona y le hacen, le rompen todos los huesos para después devorarla? No esa contrición, sino la contrición que significa el quebrantamiento de corazón. Una persona arrepentida verdaderamente tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios. Ahora, Job 42:6, anote, después lee en su casa. Job 42:6, Salmos 6:6 y Salmo 34:18. Job 42:6, Salmo 6:6 y Salmo 34:8. Ahí nos habla, hermano, gloria a Dios, de cuando el corazón está contrito, quebrantado en la presencia de Dios. Job 42:6, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo de ceniza. ¿Qué está haciendo? Me aborrezco, Señor, porque me doy cuenta de lo que hice y me arrepiento en polvo de ceniza. Se humillaban. Veo que en las películas de antes que se tiraban ceniza y tierra en la cabeza, todo como para manifestar humillación delante de Dios. Ahora, la confesión debe ser una confesión particular. Cada uno en lo personal. Salmo 32:5, Salmo 51:4. Cada uno debe confesarle su pecado al Señor, hermano. Hay muchos que buscan al pastor y le quieren contar todo. Cuénteselo a Dios. Porque usted me cuenta todo, yo después no puedo predicar. Cuando predico dice no porque yo le conté, no porque yo le dije. Yo que a veces me vienen a contar, yo le digo ahí nomás. O los dejo y me voy. Y quedan ahí hablando con mi esposa. No se enojen, pero hay cosas que no me interesan. ¿Saben por qué? Después no puedo predicar. Esto no es la iglesia católica, hermano. Yo no soy el cura. La palabra no dice que tenemos que contarle al hombre. En tu cuarto, en lo privado, orarás a Dios y Él te oirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La confesión de pecado debe ser algo particular. El arrepentimiento tiene que ser particular, hermano, personal. Salmo 32:5 dice: mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. Mientras él no se arrepintió, hermano, tuvo un quebrantamiento hasta que le produjo enfermedades. Ese quebrantamiento, se envejecieron mis huesos, le dolían los huesos, todo andaba hecho una hilacha. ¿Por qué? Porque había pecado en él, que no había confesado y no se había arrepentido. Fíjese hasta dónde, cuando no estamos arrepentidos, hermano, eso influye en el cuerpo físico. ¿Cuántos dicen amén? Anote Salmo 32:5, Salmo 51:4, en donde el salmista David, si mal no recuerdo, 51:4 dice: contra ti solo he pecado. Con el corazón humillado, una confesión particular. Lucas 15:21. Y también después vamos a ver en otro tiempo, porque la confesión de pecados también puede ser el arrepentimiento en general como congregación. Muchas iglesias tendrían que juntarse a orar y arrepentirse, como lo hizo el pueblo de Israel en la época de Esdras y en la época de Nehemías.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se juntaron como congregación y se dieron cuenta de las abominaciones que estaban haciendo delante de Dios y se arrepintieron y pactaron nuevamente ser fieles a Dios. Y Dios los escuchó y Dios prosperó su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, gloria a Dios. Yo pensé que íbamos a terminar, pero bueno. Este arrepentimiento, hermanos, gloria a Dios, es una experiencia que produce una transformación, un cambio de mente, un cambio en las acciones y un cambio en las actitudes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Transforman los afectos. Ay, amo al hermano más que antes. Sí, puede ser. Pero otros afectos. Apóstol Pablo dice, todo lo que antes para mí, escuche bien, el arrepentimiento verdadero produce un cambio en las actitudes, en las emociones, transforma los afectos. ¿Qué afectos? Todo lo que era para mí ganancia, lo que antes era para mí ganancia, lo tengo por basura, por excremento, dice el original. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Antes me encantaba esto del mundo, ahora lo tengo por basura, por ganar a Cristo. El que dice que está arrepentido y sigue enamorado del mundo y desesperado por el mundo, no va para arriba, y se va para abajo. No está convertido, hermano. Tiene que haber un cambio en los afectos. Ya no estamos tan enamorados de las cosas del mundo. Estamos enamorados de Cristo. Todo lo tengo por basura, dijo apóstol Pablo. Tan solo sea por ganar la excelencia en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? El perfeccionamiento. Eso hace una persona que tiene un corazón arrepentido, un verdadero arrepentimiento. Llegamos a odiar, hermanos, todo lo que antes habíamos amado. Pero hay muchas cosas en el mundo que eran el deleite para mí. Y ahora las odio. No porque quiera odiarlas, sino porque me lo demanda la palabra. Porque si me arrepentí de esas cosas, yo no puedo seguir amando las cosas del mundo. Porque el que ama el mundo y las cosas que están en él, dice apóstol Juan en 1 de Juan, el amor del Padre no está en él. Y si no está el amor del Padre, ¿quién está? No me contesta. Ahora, estos fundamentos se comprueban por los frutos. Lucas 3:8. ¿Qué frutos? Dignos de arrepentimiento. Anote. Se conocen, se dan a conocer por sus frutos. Hasta acá quería llegar y ya terminamos, hermanos. El arrepentimiento involucra 3 aspectos. Escuche bien. El primero es el aspecto intelectual de la persona. El arrepentimiento abarca, afecta 3 partes, 3 áreas fundamentales del ser humano. Primero, el intelecto. ¿Sabe lo que es el intelecto, no? El raciocinio, la razón, en donde podemos reconocer, hermanos, que somos pecadores. O sea, a través de nuestro intelecto podemos reconocer, llegar al reconocimiento del pecado en nuestras vidas. ¿Van entendiendo? En la parte afectiva, emocional, podemos decir, tiene que causar, hermanos, tristeza. El arrepentimiento afecta a la parte afectiva, o sea, la parte emocional. Produce tristeza por haber pecado en contra de Dios. Si hay personas, hermanos, que están pecando y haga de cuenta que no pasó nada, usted nunca se arrepintió. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento produce dolor por haberle fallado a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Pedro, visto que le había fallado al Señor, lo negó 3 veces. ¿Qué pasó con Pedro? Rompió en llanto, lloró, pero es amargamente, que conocemos nosotros, no es el amargamente que dice la Biblia, hermanos. El término griego habla de un amargamente, de tirarse al piso, agarrarse los pelos, tirarse tierra, un desespero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese el dolor que produce haber pecado. Él pecó, hermano. Y estaba arrepentido, y ese arrepentimiento afectó la parte de las emociones. ¿Está entendiendo? Produjo tristeza por haber pecado. Tiene que producir en tu vida tristeza por haber pecado en contra de Dios. Y la parte volitiva y activa. Acá los agarré. Anote, volitiva con B corta.
¿Qué quiere decir? En lo que ataña a las actitudes, a las acciones de la persona, a la voluntad, ahí está, a la voluntad de la persona. El aspecto volitivo es lo que compete a la voluntad, o sea, yo tengo voluntad para hacer esto. Cuando no estoy arrepentido tengo una voluntad para pecar, pero cuando estoy arrepentido, mi voluntad ya no es ir al pecado, mi voluntad es refrenarme en mis deseos y mis pasiones para no ofender a Dios. Y que eso no me cause tristeza, y que eso no me quebrante, no me contrite y que mis huesos no me afecten. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la parte volitiva y activa habla de un cambio en la manera de pensar, un cambio rotundo en la manera de pensar, y habla también en cuanto a la conversión de la persona. El arrepentimiento que Dios exige es el que nos lleva a la conversión. Hechos 3:19, anótelo rápido. Tenemos, y ya terminamos, hermanos, justito, me quedan 5 para las 5. En la palabra de Dios tenemos ciertas personas que se han arrepentido, pero han tenido un arrepentimiento superficial. Vamos a hablar solamente de uno de ellos porque ya no tenemos tiempo, podemos tocar varios. Pero estaba para hacerlo en 2, pero vamos a hacerlo en 1, ¿no? Vamos a hacerlo en 3 horas. Con 3 horas hubiéramos quedado otra. Era un mensaje hoy, hermano, pero completito. Faltó 1 hora, pero no importa. Judas entregó al Señor, lo vendió por 30 monedas de plata. Cuando Judas se dio cuenta que entregó sangre inocente, ¿qué hizo? Fue a los sacerdotes, entregó las monedas de plata y se arrepintió. Dice eso la Biblia. Y de ahí, saliendo de ese lugar, ¿a dónde fue? Al campo de Aceldama y se ahorcó. ¿Por qué? Y se arrepintió. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en este pasaje es, gloria a Dios, ahí ese pasaje está en en Mateo 27:3, nos habla del arrepentimiento de Judas, pero en 27:3 no es el mismo arrepentimiento, hermanos, que lleva a la conversión. Este arrepentimiento de Judas era un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento emocional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué digo emocional? Era un arrepentimiento intelectual. ¿Saben por qué? Porque esta palabra arrepentido de 27:3 del Evangelio según San Mateo, hablando de Judas, no es la palabra metanoia, metanoeo, sino es la palabra metamelomai. Por eso, cuando usted es arrepentido en varios pasajes de la Biblia, por ahí es la misma palabra, por ahí no es la misma palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El error no está, hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios. El error está en los que tradujeron y le pusieron algo medio parecido. Por eso que se predica tan torcido, hermanos. Pero hoy tenemos tantas herramientas, y una de las más grandes, la herramienta, la concordancia exhaustiva, la Strong, con números Strong de la Biblia, donde podemos ver el original de las palabras en el hebreo y en el griego. Fíjense, hermano, como Dios prepara en este tiempo de tanta confusión, de tanta apostasía, cada vez mejores herramientas para que podamos entender y estudiar mejor la Biblia, para que podamos caminar en obediencia, para que podamos caminar, hermanos, en rectitud. Ahora, esta palabra metamelomai significa preocuparse después de lamentarse. O sea, me lamento y me preocupo porque tengo un pesar en el corazón. O sea, ay, la hermana me regaló un gatito. Ay, mi gatito me duele. Se fue el gatito. Me lamenté, pero se fue el gatito. No está mal el gatito. ¿Me entendiendo? ¿Me produce un dolor? No, me lamento porque se fue el gatito, pero si un gato, ¿qué dolor me puede causar? Bueno, hay personas que se les muere un gato, se les va un gato, se mueren ellos. Pero cuando un gato, un perro, se fue. Ay, quería comprar una sandía y se fue el verdulero. Ay,
vio que hay gente que dice, ay, está preocupado y tiene un pesar, ¿no? Un lamento, se lamentó porque pasó el 29 y no pudo comprar la sandía. ¿Qué es eso? Es una emoción, ¿no? Ay, yo tenía una novia, me iba a casar, pero después no me casé. Hoy tiene una plata. Ay, ¿por qué no me casé? Ay, ¿cómo lamento no haberme casado con ella? O ¿cómo lamento no haberme casado con él? Dice la hermana. ¿Qué es eso? ¿Algo de lo muy profundo que te va a llevar a llorar todas las noches cuando te casaste con él o con ella? ¿Qué es? Una sensación. Eso es lo que le pasó a Judas. Se lamentó. Nada más. Dijo, ay, entregué sangre inocente. Estoy arrepentido. ¿Me entendiendo? Pero si me arrepiento está, y si no me arrepiento es lo mismo, si total, un simple lamento, un simple pesar. Eso significa algo tan liviano, la palabra metamelomai, de la cual se traduce el arrepentido del pasaje de 27.3 de San Mateo, que está haciendo alusión, hermano, a la actitud, a la acción de Judas. Se traduce solamente como, solamente, pero ya está, algo que pasó y eso lo llevó a la muerte. Aquellos que no se arrepienten verdaderamente van a terminar como Judas, no con la soga al cuello, pero sí allá. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 3:19, anótelo. Ahí el Señor habla de convertirnos. La palabra convertidos, el epístrofe, la palabra epístrofe en el griego, que significa el arrepentimiento verdadero te lleva a la conversión. ¿Qué es la conversión? Epístrofe en el griego. ¿Qué significa epístrofe? Epístrofe significa revertir las actitudes morales de la persona, revertir la moralidad de la persona. Una persona antes de arrepentirse era un amoral, un inmoral. Después de arrepentido se convierte, va a ser un hombre y una mujer con la capacidad de poder, hermano, reproducir la moralidad de Dios, representada en los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Transitivamente es volver hacia atrás. O sea, no volver al mundo, volverme de donde estoy hacia Dios. ¿Van entendiendo, no? La conversión es un cambio inmediato y decisivo, una elección deliberada, gloria a Dios, que nos lleva a que nosotros podamos comenzar a vivir la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos, hermanos, comenzar a vivir la palabra si no estamos convertidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ya terminamos, este es un pensamiento que yo puse. Convertirse significa que la persona pasa de un estado de muerte a un estado de vida en el Señor. ¿Me entendiendo? Eso es la verdadera conversión. De un estado de muerte a otro de vida. De un estado pecaminoso a un estado, gloria a Dios, santo, justo, delante de Dios. Pero no por nuestros propios medios, sino por la sangre y por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De un estado pecaminoso, con una mente reprobada, a un estado en el cual Dios nos ha limpiado, nos ha lavado. Esa va a ser otra enseñanza, otra vez limpiados y lavados por Cristo. Y su vida ahora es diferente. Sus pensamientos son santos, sus pensamientos son puros. ¿Sus pensamientos qué son? ¿Cochinos? Son diferentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, y solamente podemos pensar de esa manera por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay un cambio divino que es evidente, hermanos, en nosotros, porque ya a partir de la verdadera conversión podemos comenzar a reproducir el carácter de Dios en nuestra vida. Y cuando la gente te vea, va a empezar a creer en el Evangelio. Cuando la gente te escucha hablar, va a creer en Jesús. Si la gente te escucha hablar y se ríe del Evangelio, no te hagas problema porque la gente se ría. Recomienda sus caminos porque se está haciendo al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero para eso vino la palabra a traernos luz, para que caminemos en pos, gloria a Dios, de lo que Dios tiene preparado y nos ha prometido, que es salvación y vida eterna. Ahí como estamos, ahí nomás, cerramos los ojos, un segundito, gloria a Dios.